Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, hemos tenido una semana un poco diferente luego de que se hablara de un escándalo de vacunación clandestina en nuestro país. Un ministerio público que arranca una investigación, algunos sectores que piden la cabeza tanto del ministro de Salud como de la ministra consejera, y en medio de todo esto una población que a todas luces solicita, pide y clama ser vacunada. ¿Qué va a pasar con todo este tema? ¿Cómo van a terminar las investigaciones? Y al final del camino, ¿cómo afecta toda esta estrategia de vacunación donde muchas personas no solamente han ofrendado sus vidas, otros tanto continúan en esta lucha permanente? De todos estos temas vamos a hablar en el día de hoy con nuestro invitado, el exministro de Salud, José Manuel Terán, porque él estará aquí con nosotros hoy en Cara a Cara. Doctor Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, todo un proceso de vacunación, obviamente, que ha llevado muchos sacrificios. Aquí se han hablado mucho del tema de, hombre, si tuviésemos más dosis, pudiésemos vacunar a muchos más panameños, pero sale esto a la luz. Una vacunación clandestina donde el Ministerio Público arranca con unas investigaciones, pero aquí no se saben si las vacunas son falsas, si son de contrabando, si salieron del país, y comienza todo esto a llamar la atención de la población panameña. Doctor, usted fue ministro de Salud. ¿Cómo piensa usted que esto puede afectar todo este proceso de vacunación? Sobre todo por esto, doctor Terán, cuando hay transparencia, las cosas tienen una mejor gestión. Cuando no hay transparencia, doctor Terán, todo se trastoca en un país, sobre todo ahora, en época de pandemias. Bienvenido. Gracias, Dorga. Muy buenos días. Usted tiene mucha razón en lo que acaba de mencionar. La transparencia de todo esto es importante y el Ministerio de Salud y el Ministerio Público han iniciado sendas investigaciones, las cuales esperamos que se cumpla con la celeridad y que se anuncie al país el resultado de esta investigación. Lo importante de esto es recalcar la seguridad, y la seguridad no tiene solamente que ver con la custodia de las vacunas y que vayan a los lugares adecuados para su vacunación, sino que también tiene que ver con la cadena de frío, importantísimo, y de aplicarle la dosis correcta a la persona y esperar esos 15 minutos en los cuales puede haber algún tipo de reacción. Para eso, precisamente, se van a los centros donde cuentan con los equipos y el personal necesario para, en caso de la persona tener una reacción alérgica severa, poderle dar la reanimación inmediatamente. Esta es una de los grandes problemas que centros como este, donde se ha dicho que se ha vacunado, crean un clima de inestabilidad y crean mucho ruido en la ciudadanía. Ahora, cuando viene el proceso de vacunación masiva, es importante que la transparencia sea lo primero que esté en la mente de los panameños. Ahora, doctor Terán, ¿usted piensa realmente que son vacunas falsas o vacunas de contrabando? ¿O usted piensa al final del camino que de una u otra manera, aunque eso no se ha determinado, pudiesen haber sido, no sé, sustraídas a lo mejor del programa ampliado de inmunización? Miren, yo no podría aseverar ni una ni la otra. Lo que sí es cierto es que las farmacéuticas venden a los gobiernos, y ya sea que haya sido ingresada al país en cualquier forma. Escuché a la directora de aduana decir que por aduana no había sido, pero estos son compras que han hecho los estados, los gobiernos. Así que sea que la vacuna se introdujo al país, pues entonces podría haber una lesión en un gobierno extranjero. Y si fue de aquí de Panamá, igualmente. Pero dejemos que las autoridades se encarguen de esta investigación y que lo hagan en una forma rápida para que los panameños podamos tener una certeza de que el sistema judicial está funcionando. Y no me refiero exclusivamente al caso específico este de la vacunación clandestina, me refiero al sistema judicial en términos generales. Ahora, doctor, si nosotros estuviésemos hablando del tema de vacunación, mira, aquí Transparencia Internacional, desde que inició este proceso en nuestro país, ha pedido una serie de explicaciones al Ministerio de Salud en torno a
cuánto se ha gastado, cómo se va a vacunar, a quién se va a vacunar. Nosotros vimos aquí un proceso, por ejemplo, con la Asamblea Nacional de 505 viales, donde se decía, el ministro mismo lo dijo, no sabemos quién lo autorizó. Luego la viceministra también decía, qué pena, yo desconozco si eso se está realizando en nuestro país. Luego sale que también se vacunan en el órgano judicial. Hablo, doctor Terán, de procesos que no deben de saltarse, procesos donde nosotros debemos cada vez más robustecer la vacuna, las estrategias de vacunación, pero no sé si al final del camino todo esto lo que hace es que debilita. Aquí hay pacientes con enfermedades crónicas que han estado constantemente quejándose que no se les había aplicado esta vacuna. Tal vez ahora ese escenario ha cambiado un poco, pero ¿siente usted que se ha debilitado esta estrategia con todas estas cosas alrededor de que han estado pasando? Crea unos cuestionamientos tal vez innecesarios. ¿Innecesarios en qué sentido? Si las autoridades establecen si se ha cometido alguna violación al procedimiento administrativo, entonces investigar cuál fue el funcionario y aplicar la sanción correspondiente. Pero primero hay que determinar si hay alguna lesión administrativa. Y eso lo hace el ministerio. Lo hace el ministerio, sabe exactamente quién lo autorizó, quién lo puso. Así que esto es algo muy sencillo, pero el sabor, ese sabor amargo, agridulce que le queda a la ciudadanía, es lo que se tiene que evitar. Y la única forma de evitarlo es comunicando adecuadamente las situaciones. El otro caso, por ejemplo, el del presidente Pérez Valladares, él explicó que por razones de salud hizo una solicitud de excepción. Pues entonces le corresponde al Ministerio de Salud investigar si esa solicitud procedía o no procedía. Y si no procedía y se dio, entonces investigar quién cometió la falta administrativa y sancionarlo. Es simplemente de seguir los procesos y de investigación. Aquí no creo que haya nada pecaminoso en decirlo. Se tiene que actuar en todo momento con transparencia. Claro, mire, a usted en su momento le tocó también tomar decisiones importantes. Recuerdo bien con el caso del antivirus, le tocó tomar la decisión de suspender carnavales, nada fácil en ese momento por la circunstancia. Era otro momento, doctor Terán, pero hoy en día algunos sectores están pidiendo la cabeza tanto del ministro como la ministra consejera. Mi pregunta, y con esto me voy al cambio, si usted fuera en este momento ministro de Salud, ¿presentaría su renuncia al cargo? Doctor Terán, su respuesta me la va a dar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos. Esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el exministro de Salud, José Terán. Doctor, le decía yo que muchas personas están pidiendo en este momento la cabeza de quienes lideran el Ministerio de Salud por lo que ha pasado. Si usted fuera el ministro de Salud en este preciso momento, ¿usted hubiera presentado su cargo a disposición, ministro? ¿Esa es la solución a este problema? Dorca, esa pregunta hay que analizarla. Si yo fui quien dio la orden en contra de lo que yo mismo he establecido, pues no, definitivamente que renunciaría ipso factamente. Pero hay que ver otro asunto, y él lo dijo: yo no puedo responsabilizarme de los millones de dosis que van a venir al país. Es lo mismo que tampoco se puede responsabilizar de todas las recetas que los médicos prescriban en los hospitales del país. Y esto me recuerda el caso de los sobrerradiados en el Instituto Oncológico Nacional cuando yo era ministro, y una persona presentó una denuncia ante el Ministerio Público responsabilizándome de eso. Al final, sí, uno tiene que responder por todo lo que sucede en el ministerio, pero hay organismos por debajo que tienen que cumplir su labor y cada uno de ellos es igualmente responsable. Y si el ministro es responsable, pues el presidente de la República también lo es, porque al final es una estructura donde se tiene claramente establecido que las decisiones
de un ministerio se firman en conjunto con el presidente de la República. Entonces, esto es hilar demasiado fino y yo entendí perfectamente a lo que el ministro Sucre mencionaba. Es como quien dice, me quieren colgar cuando en realidad me es imposible estar detrás de cada uno de los 5 millones de dosis. Claro, entonces déjeme reformular esta pregunta. Si usted estuviese en esta condición, ¿usted separaría del cargo a aquellas personas, doctor, que les toca custodiar? Porque aquí hay responsabilidad compartida de lo que está pasando. Custodiar esas dosis, esos lotes que llegan a nuestro país. No tenga la menor duda de eso. Ya a estas alturas de haberlo comprobado, estarían separados de su cargo. Claro que sí. Mire, vamos a pasar a otro tema, doctor, porque hay que hablarlo y como usted dijo, las investigaciones se las vamos a dejar al Ministerio Público y ojalá que haya celeridad en estos casos muy puntuales que se han dado. Ahora, hablemos un poco sobre estrategias de vacunación, doctor Terán. Aquí estamos con un poco de AstraZeneca, un poco todavía de Pfizer. Estamos con una tercera ola que repunta en nuestro país y justo este mes nosotros estamos recibiendo pocas dosis. Se ha dicho, bueno, ya a finales de junio pudiésemos tener unas 400.000 dosis que yo creo que aceleraría un poco este proceso de vacunación. Y en medio de todo esto, doctor, yo lo decía, la población panameña tiene ese deseo de vacunarse. Mire, hemos visto filas interminables de panameños. ¿Vamos bien en este momento con esas dosis que se están aplicando? Aquí se habla de barridos por un lado, se habla de algunos corregimientos específicos por otro y también se está hablando de algunas restricciones puntuales en nuestro país por ese aumento de casos, provincias particularmente. ¿Estamos ante un escenario positivo? Si hablásemos solamente de la estrategia de vacunación que se desarrolla. Mire, el escenario que estamos viviendo es que la población joven es la que se está infectando, es la población que está ingresando a los hospitales y en los cuidados intensivos. Yo le puedo dar cierta información en la que los hospitales privados ya estamos recibiendo gran cantidad de estos pacientes y están quedando en las unidades de cuidados intensivos. Doctor, ¿qué edades? Permítame, porque yo creo que esta información es valiosa para la población panameña. ¿Qué edades aproximadamente? Ok, la edad promedio que tenemos en este momento es de 40 años. Pacientes de 40 años que están en las unidades de cuidados intensivos, lo cual indica de que la vacunación ha funcionado muy bien en aquellas personas de más de 60 años. Se han dado casos, pero aquellos que no han sido vacunados, que es la población económicamente activa, esa población entre los 20 y los 50 años, son las personas que están siendo infectadas y que están ahora acudiendo a los hospitales. Doctor, pero este punto es importante. Son personas de 40 años, como usted lo establece en su mayoría, pero son pacientes con comorbilidad, son pacientes, porque aquí recordemos que también están todas las variantes, la brasileña, la californiana, la surafricana, sudamericana, y podemos mencionar de la India tantas otras. Hay algo de esto, al final del camino no tenemos esos detalles y yo siento, doctor Terán, que para la población esto sí es importante. Hay gente que dice, a mí ya me dio, no uso mascarilla, ya yo me vacuné con las 2 dosis, tampoco me importa, voy a hacer aquí de todo y yo creo que esa no es la actitud. ¿Cuáles son los casos particulares? Obviamente sin dar muchos detalles. Mire, los casos que nosotros estamos viendo son variados. Hay algunas personas que no tienen ninguna enfermedad colateral, pero definitivamente las personas que tienen problemas de obesidad, de hipertensión o de diabetes, o que por alguna razón están inmunosuprimidos, son aquellas personas que van a necesitar una atención intrahospitalaria. Entonces, los estilos de vida son importantes, mantenerlos, la atención primaria se debe reforzar precisamente para evitar que estas personas vayan a los hospitales como enfermos. Vayamos a los centros de salud a recibir la atención primaria. El sistema de salud público debe estar basado en la atención primaria, en la prevención. Y lo que usted mencionaba hace un rato de la cantidad de vacunas que van a venir, pues qué bueno. Eso es la garantía precisamente para lo que tanto estamos deseando y que necesitamos, que es la reactivación económica.
Claro que sí, doctor. Mire, voy a otra pausa, me quedaré un poquito en este tema porque sí me gustaría conocer, por ejemplo, a nivel de hospitales privados, cómo está la capacidad. Sé que, por ejemplo, algunos hospitales ya se están preparando, el Santo Tomás específicamente decía, bueno, tenemos un UCI con un 70%, tenemos otro porcentaje de camas pacientes moderados y yo creo que toda esta información sí es muy importante para los panameños. Doctor, lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctor, aprovechemos este último bloque. Yo decía, ¿cómo está en este momento la capacidad de los hospitales privados, por ejemplo? ¿Qué información usted maneja sobre este tema? Estamos llegando al tope de la capacidad. Ya le digo, todos los días estamos recibiendo un incremento de pacientes que se atienden en los cuartos de urgencia respiratoria y el porcentaje de estas admisiones va en aumento. La reserva hospitalaria privada cada día se disminuye. Claro, y esto prende o enciende las alertas. Ahora, doctor, yo voy a aprovechar porque, mire, hay cosas que pasan y que llaman la atención de la población. Por ejemplo, vamos al caso puntual del administrador del Canal de Panamá. Daban a conocer durante esta semana que había sido contagiado con la COVID-19. El administrador ya se le aplicaron las 2 dosis de Pfizer y tenemos conocimiento de otras personas que aunque ya están vacunadas con las dosis que se requieren, obviamente también resultan positivos. ¿Cómo tenemos que ver esto nosotros? ¿Cómo tenemos que interpretarlo, doctor? Porque obviamente el tema de que estén vacunados no significa que no van a ser contagiados. Y yo creo que aquí surgen muchas preguntas también de la población panameña. Doctor Terán. Mire, yo esperaría, y conozco a Catín Vázquez, y esperaría de él que una vez que él pase su periodo de cuarentena, salga en televisión dando su versión de qué es lo que pasó. Una persona que ocupa un alto cargo en el país, que recibió sus 2 dosis, se contagió, hoy en día está en cuarentena, está en su casa, pero pudo haberse complicado. Y por eso es tan importante que estas personas que son decisorias para el futuro o el presente de una empresa tan importante como el Canal de Panamá o como sería el presidente de la República, se vacunen oportunamente, pero el mensaje básico es: yo puedo estar vacunado, eso no significa que no me voy a contagiar y que ese contagio podría llevarme a una unidad de cuidados intensivos o podría llevarme al hospital. La ventaja de la vacuna es que evita precisamente llegar a un hospital o inclusive a la muerte. Así que hay que vacunarse, pero eso está íntimamente ligado con preservar todos estos principios de prevención que se han dicho durante más de un año, del uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento y tener una actitud de sentido común. Doctor, permítame porque esto me llama mucho la atención. Por ejemplo, hablemos específicamente del caso del administrador del canal. Recibió las 2 dosis, se contagió con la COVID-19. Él puede transmitir el virus porque en este momento hay muchos estudios, hay muchas cosas cambiantes. ¿Qué se sabe en este momento? ¿O solamente el virus allí se queda con él? ¿Qué se sabe, doctor Terán? Mire, Dorcas, la última palabra del COVID no está escrita y lo que uno pueda decir en el día de hoy puede cambiar el día de mañana. Lo más importante de esto es saber que hay toda una gama de posibilidades y tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio, evitar contagiarnos y evitar contagiar a otra persona, independiente de si ya tenemos aplicada la vacuna o las 2 vacunas y ya han pasado más de 2 semanas desde la última aplicación. Es sentido común, es simplemente estoy con COVID, pues entonces tengo que tomar las medidas de aislamiento. Sentido común. Claro, imagínense, si hablásemos de la primera línea,
en el interior del país también hubo un contagio, doctor Terán, de 30 personas que tienen que ver es decir, es el personal de salud de ese hospital. Hubo que cerrarlo por algunos días y se supone que son personas que fueron ya vacunados con las 2 dosis porque es personal de primera línea. Volvemos a lo mismo. Puedes ser vacunado, puedes tener todas las dosis aplicadas, pero no significa que no vas a ser contagiado. Y ahí en el interior del país tenemos otra prueba fehaciente. Así mismo es, Dorcas. No tengo que agregar una sola palabra a lo que usted acaba de mencionar. Ahora, ¿qué hacer, doctor? Porque voy hasta otra parte. Aquí nosotros hemos visto de todo. Fin de semana, fiestas van y fiestas vienen. Hemos visto de todo, lo que obviamente también genera el incremento de esta tercera ola, que no es que viene, ya la tenemos con nosotros. Hemos tenido, creo que toda esta semana, con arriba de 700, 800 casos, y usted mismo lo señala, los hospitales, en este caso privados, ya están prácticamente a su máxima capacidad. ¿Qué hacer, doctor? ¿Dónde nosotros perdimos ese sentido de compromiso? Porque creo que lo estábamos haciendo bien y en algún momento en el camino nos hemos desviado, provocando, porque también forma parte de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, el comportamiento constante del panameño. Bueno, el comportamiento de cada persona es responsabilidad de cada persona. Eh, Sin embargo, también hay una parte de las autoridades, por ejemplo, lo que sucedió con el juego, el Campeonato Nacional de Fútbol. Previsible totalmente que una vez terminado ese partido, las personas se iban a congregar a festejar. Pues no, eso no está permitido hacerlo y se debieron haber tomado las previsiones necesarias para evitarlo. Igual con otras fiestas que han sido anunciadas en las redes sociales. Ahí es donde deben estar las autoridades, y no solamente las autoridades de salud, sino también las autoridades nacionales que tienen un mandato de hacer cumplir la ley. Y la ley está claramente establecida. Este tipo de reuniones no están permitidos. Entonces es de parte y parte. De parte del ciudadano asumir su responsabilidad de cuidarse él y de cuidar a su familia, y otra es la responsabilidad del Estado, del gobierno, de hacer cumplir la ley. Doctor, tengo un datito por aquí, por ejemplo, que todavía a algunas personas se les está entregando kits cuando salen de las salas de la COVID, de cuando se han recuperado. Esto es positivo, esto es negativo, esto tendría que ser, no sé, reitero, los estudios avanzan, las investigaciones avanzan y yo no sé si eso realmente les está ayudando a estos pacientes. Mire, eso es muy lamentable, y todos los días salen evidencia de que estos medicamentos que están en los kits que entrega el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a pacientes positivos y a su entorno, sirven de muy poco. Sirven de muy poco. El acetaminofén le servirá para controlar el dolor, o el medicamento antitusivo para el control de la tos, pero la citromicina y la hidroxicloroquina, evidencias demuestran que no tienen ninguna función. Entonces, ¿por qué invertir en algo que no tiene la efectividad que quisiéramos, cuando con ese dinero nosotros podíamos emplearlo en la compra de más vacunas, que sí está demostrado que funciona? Entonces, muchas veces encontramos estos contrasentidos que tú dices, pero ¿a quién le están haciendo caso? ¿A quién le están haciendo caso? Pareciera que a nadie. Doctor Terán, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cara a Cara, hablando de estos temas todos importantes, tal vez tratando de llamar un poco la atención y a la conciencia de los panameños. Mire, nos quedamos ya un poco preocupados con esto de que no hay capacidad en los hospitales privados. Si es así, imagínense en los hospitales públicos. Ya tenemos el reporte constante de las autoridades de que las cifras van subiendo, la capacidad se va minimizando y hay que tener mucho cuidado con este tema del colapso sanitario, que yo creo que es importante. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. El exministro de Salud, José Terán, aquí con nosotros en Cara a Cara.